Hola, bienvenidas, bienvenidos. Soy el doctor Alfonso Estragó, doctor en Ciencias Económicas, Orientación, Administración, y les voy a estar presentando mi propuesta de una metodología para medir la horizontalidad de la gestión organizacional. Comenzamos. Bien, aquí tenemos una representación gráfica de dos ejes cartesianos que representa una continuidad de una línea de investigación que yo vengo desarrollando, ya diría desde antes del doctorado, inclusive. Y consiste en un eje cartesiano, donde por aquí estaría el cero de ambos ejes. En el eje vertical, el Y, se mide la propiedad, plano laboral, eso significa los trabajadores, los que laburan en esa empresa, cuánto o qué porcentaje de la propiedad de la organización tienen participación. El mínimo sería el cero, lo que suele ocurrir en la mayoría de las organizaciones con fines de lucro o del sector público, y a medida que vamos subiendo en este eje, van a haber trabajadores que tienen acciones o títulos de propiedad de la organización cada vez en mayor proporción. Esta línea del medio sería el 50%, y se puede llegar al caso en donde todos los trabajadores son propietarios de la organización, como es el caso de las cooperativas de trabajo. Asimismo, en el eje X lo que vamos a medir es ya no la participación de trabajadores en la propiedad, sino en la gestión de la organización. Esto es, en todo el entramado de toma de decisiones que hacen al día a día organizacional. El esquema tradicional, por aquí, cerca del cero también, o estaría representado por la burocracia más rígida que se imaginen, en donde absolutamente todo está predeterminado por el encadenamiento de procesos y procedimientos predefinidos. Entonces los trabajadores, sobre todo los de la base de la pirámide, no tendrían ningún tipo de libertad ni de prerrogativa en cuanto a toma de decisiones. Desde ese punto, a medida que vamos hacia la derecha, vamos subiendo en la escala del eje, va a haber una zona, en un principio, donde vamos a estar en los esquemas de gestión más tradicionales. Se puede ir aflojando un poquito la pirámide weberiana. Sin embargo, siempre las últimas palabras los van a tener autoridades jerárquicas formalmente designadas. En determinado momento, habrán esquemas de gestión, veremos, en donde pasamos al área de horizontalidad incremental. Quiere decir que cada vez más trabajadores con mayor profundidad van tomando parte en la toma de decisiones. Y finalmente, para los casos más extremos de horizontalidad radical, los trabajadores, las trabajadoras de una organización, se encargan colectivamente y con algún mecanismo democrático de toda la toma de decisiones, desde las operativas del día a día hasta las estratégicas. Tenemos aquí ejemplos que vamos a brevemente describir. El caso A sería el caso de una organización en donde tiene valores muy altos en el eje Y, en cuanto a participación de trabajadores en la propiedad, sería el caso de una cooperativa de trabajo, en donde, sin embargo, cuando lo medimos en el sentido del eje horizontal de la gestión, no tiene valores tan altos. O sea que es el típico esquema en que muchas cooperativas de trabajo se suelen apoyar, en donde la asamblea, el consejo de administración, se reúnen periódicamente, pero no todos los días, ni la mayoría de los días laborales, deciden la conformación de las autoridades, y luego el día a día continúa con la designación de autoridades formales jerárquicas, que a partir de ahí constituyen una pirámide de cadena de mando típica. Sin embargo, no es la única combinación no estándar, digamos, tomando como estándar el modelo tradicional, porque tenemos el caso o casos en los alrededores del punto B. Por ejemplo, existió y todavía existe en algunos países un sistema de gestión llamado sistema sociotécnico, en donde los trabajadores no suelen tener acciones ni participación en la propiedad. Sin embargo, sí se les brinda mucha libertad de acción solamente en las cuestiones operativas, en lo que es la toma de decisiones de cómo hacer el trabajo, cómo repartir el trabajo operativo entre los miembros de un determinado departamento, área o equipo, etc. Luego de eso, para cuestiones o decisiones administrativas, tácticas y las estratégicas, sí ya se retoma el típico esquema de jerarquías tradicionales. Por este entorno también hay otro modelo estudiado en algunos textos llamado holocracia, que se caracteriza por tener dos organigramas como superpuestos. Las líneas negras representan un organigrama tradicional y los círculos con verde punteado son los llamados círculos holocráticos, que no funcionan todos los días, sino con una determinada frecuencia, por ejemplo una vez cada 6 semanas, en donde se deciden cuestiones más tácticas en general, en donde se requiere el voto democrático de todos los trabajadores y trabajadoras, pero solo para ámbitos delimitados. Luego, una vez terminadas esas reuniones, esos círculos democráticos, se retoma el típico funcionamiento burocrático. Finalmente, tenemos los casos más extremos de participación en la gestión, que fíjense, están representados por dos puntos, tanto el C, en donde los trabajadores no tienen títulos de propiedad, acciones de la organización, como el D, que sería una cooperativa de trabajo que además tiene su gestión muy horizontalizada, democratizada y participativa. Existe un caso, pueden consultar
algunos de los artículos que escribí para más detalles sobre esto, llamado Nuevo Estilo de Relaciones. Fíjense lo que es el organigrama de esta organización, se parece más a un conjunto de células que a la típica pirámide tradicional. Bueno, hasta aquí todo muy esquemático, todo muy teórico. La propuesta de esta presentación es una metodología para asignarles números del 0 al 100, sobre todo a la escala del eje horizontal, para medir la gestión, donde el 0 sería algo cercano a una gestión tradicional. Y luego el 100 se indicaría una organización que va tendiendo hacia una gestión con horizontalidad radical. Y aquí tenemos una representación de cómo estructurar y dividir y subdividir la gestión de una organización. Claro está, tenemos ya la clásica división entre decisiones operativas, decisiones tácticas, decisiones estratégicas, y a su vez cada uno de estos rectangulitos representan subdivisiones, o sea, son como unidades en las cuales se puede parcelar la gestión total de una organización. Por ejemplo, para decisiones operativas hay que tomar decisiones de las tareas en sí, qué hay que hacer, y de la asignación de roles, básicamente, quién o qué persona va a ser responsable de cada una de esas tareas previamente definidas. Las decisiones tácticas tienen más rectángulos porque implican más cosas. Por ejemplo, definir objetivos de cada departamento, área o equipo, definir cómo va a ser la evaluación de performance y hacerla, definir contrataciones o cesanteos para cada área o equipo, definir asignación de determinados recursos financieros para cada área, asignar personal y designar quién va a ser el encargado, jefe, líder, coordinador o como se llame, la cabeza del equipo. Todas esas decisiones, también las decisiones estratégicas, pueden horizontalizarse, o sea, ir dándole participación en ellas a los trabajadores y trabajadoras de una organización. Además, envolviendo todo esto hay determinados factores contextuales, por ejemplo, si los trabajadores y trabajadoras tienen pleno acceso a la información económica de la organización y pueden comprenderla, porque claro está, sin esto sería muy difícil poder tomar buenas decisiones en todos los otros planos anteriores que les contaba. Sí, hay participación en los beneficios, porque claro, cada persona va a tener un incentivo de decir, tomo buenas decisiones, participo de una parte de todos estos beneficios que ganamos en conjunto. Y así sucesivamente tenemos, como ven, 20 parcelas, subdivisiones de la gestión de una organización. Además, por supuesto, habíamos dicho que tenemos la propiedad, que esto básicamente se mide con porcentaje de participación en la propiedad de la organización por parte de los trabajadores. Bien, acá se pueden armar para cada uno de estos rectángulos indicadores basados en escalas ordinales, que les ofrezco una alternativa aquí. Justamente este es el centro de la propuesta de la presentación de hoy. Vamos a hacer una escala entre 1 y 4, donde 1 es lo clásico, ¿no? Informativo consultivo. Quiere decir que el jefe, coordinador, manager, a cargo de un área, a cargo de alguno de esos rectangulitos, pero puede preguntar, consultar con sus trabajadores o no hacerlo, pero en todo caso él tiene la última palabra. Esto es lo clásico. Luego podemos ir subiendo. Por ejemplo, mayormente informativo consultivo, pero quizás hay algunos casos en donde el coordinador, jefe, decida preguntar a los trabajadores y tener en cuenta lo que dicen, darles un poder de veto, digamos, una codecisión, que sería el nivel 3. Si todos los rectángulos de la gestión estos, que les muestro acá, se deciden por codecisión, quiere decir que los trabajadores pueden frenar, tienen un poder de veto, entonces se requiere el acuerdo conjunto sí o sí, no es optativo, es obligatorio para avanzar con una decisión. Y el nivel más alto es la autodeterminación, donde directamente trabajadores y trabajadoras de forma democrática deciden para las diferentes parcelas de la gestión, según sea el caso. Muy bien, les voy a mostrar entonces ahora ejemplos reales salidos de mi investigación doctoral. Aquí lo tenemos. Tenemos 5 organizaciones, A, B, C, D y E, que, como ven aquí en este esquema, similar al que les presenté al principio, sus gestiones se van volviendo cada vez más horizontales y además pueden haber diferencias en cuanto a la participación en la propiedad de la organización. La organización A es la más cercana a un esquema tradicional, en donde los trabajadores ni participan de la propiedad, no tienen acciones, y mucho menos en la gestión. Por eso, en todas estas dimensiones, estas 20 dimensiones que les comentaba recién de la gestión, a lo sumo tendrán un nivel 2, o sea, solo un escaloncito por encima del mínimo, para tomar sus propias decisiones, por ejemplo, acerca de cómo ejecutar el trabajo, pero nada más. Luego, ya la asignación de roles, la última palabra la tiene el manager. Si avanzamos, podemos encontrar, y de hecho yo he encontrado en mi investigación, organizaciones como, por ejemplo, esta del punto B, en donde los trabajadores siguen sin ser dueños de acciones de la organización, pero se les brinda posibilidad de participar en algunos ámbitos de la gestión organizacional, sobre todo los operativos. Fíjense, se le da un nivel pleno, alto, para definir cómo hacer el trabajo, en qué tiempos, en qué secuencias, y también para repartirse los roles, para que un grupo de 5, 6, 10 personas se repartan los roles y las responsabilidades, sin que haya posibilidad alguna de que el encargado o jefe o líder del equipo
pueda vetar esto. Sin embargo, luego, en los demás ámbitos de decisión organizacional, se retoma ya las decisiones jerárquicas tradicionales, salvo por algún que otro ámbito, por ejemplo, para asignación de personal, por ejemplo, dando participación en configuración de la misión y visión de la organización, invitando empleados a las reuniones estratégicas para escucharlos, dando la posibilidad de lo que Mintzberg llama las fuerzas de tarea, las task forces, compartiendo también acá información económica un poquito. Entonces, fíjense, acá ya, mediante un sistema, una fórmula, se le va dando puntaje. Si arrancamos muy cerca del 0, avanzamos hasta el 32 con el caso B. Luego el caso C sería en puntaje de gestión similar al anterior, pero hay una diferencia cualitativa. Que en C hay mucha participación de los trabajadores en la propiedad. Se trata justamente de una cooperativa de trabajo, donde la mayoría de los trabajadores son asociados, o sea, son dueños, pero que luego de la asamblea retoman una dinámica piramidal tradicional. Sí, eso se puede ver aquí en los puntajes. Los trabajadores deciden cómo hacer su trabajo, pero ya la asignación de roles hay un capataz o encargado que lo decide. ¿Sí? Todo 1, 1, 1 por acá, hasta que de repente en algunas cuestiones muy importantes, por ejemplo, definir la misión y visión, por ejemplo, establecer reglas de cuánto va a cobrar cada uno cada una, ahí se vota en asamblea. Entonces hay plena democracia. ¿Sí? Entonces, como otro tipo de mix respecto del caso B. Avanzando, tenemos el caso D, en donde seguimos estando en una organización con pocos trabajadores que participan de la propiedad, pero ahora se les da mucha libertad para tomar todo tipo de decisiones. No solo las operativas, sino tener alta participación en definir objetivos de área, en hacer evaluación de performance de compañeros, compañeras y también de ciertos líderes, participar plenamente en la contratación o el cesanteo y así sucesivamente. Bueno, y el caso E es el más extremo, donde prácticamente todos los ámbitos organizacionales para la toma de decisiones están con el grado autodeterminación, o sea, no hay jefes ni líderes al uso. Y además, los trabajadores son todos propietarios. Es una cooperativa de trabajo, pero a diferencia del caso C, su gestión está totalmente democratizada y no se apoya en las pirámides tradicionales. Esto se indica aquí en porcentaje de participación de los trabajadores en la propiedad. Entonces, esto era lo que tenía para presentarles, ofrecerles esta metodología para medir la horizontalidad en la gestión de cualquier organización. Espero que les haya sido de interés. Cualquier consulta y comentario estamos a disposición. Muchas gracias.